Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son obras insignes en Santa María del Campo, en Burgos. Estamos recorriendo esa magnífica edificación que es su iglesia. El magnífico pueblo que es deslumbrante es la iglesia, lo que le acompaña es el pueblo, pero también es un pueblo simpático con una silueta que se recuerda, yo ya os lo he dicho más de una vez, con el fondo allí lejano de la Sierra de la Demanda, esos días de invierno todo nevado y con la atmósfera clara, es verdaderamente increíble. Estamos acompañándoos en lo que es la visita del interior, pero estamos haciendo en paralelo un recorrido rápido y somero sobre el bello pueblo conquense de Huete, que tan sorprendido me dejó. Y os estaba contando los elementos más destacados. Nos habíamos quedado en la iglesia de San Pedro y en la calle gótica subterránea, que conserva una capilla del siglo XVI con una hermosa portada de estilo manierista atribuida a Esteban Jamete. Esteban Jamete era el que esculpía conjuntamente, que dibujaba, el que diseñaba muchas de las cosas, aunque Esteban Jamete fue un grandísimo maestro, fue Andrés de Valdemvira, pero trabajaron muchas veces unidos los dos. Y bajo los restos de la iglesia transita una antigua calle subterránea de estilo gótico construida entre los siglos en diversas partes entre el XIII y el XVII, lo que es una cosa sorprendente. También tenemos el Palacio Episcopal, el tramo superior, que es del siglo XVIII, fue construido por Raimundo Carabella bajo el patrocinio del obispo Solano, cuyo escudo ostenta la fachada de este tramo, y el inferior, construido en 1795-1803, fue construido por Mateo López a expensas del obispo Palafox. Otra casa interesante, porque luego hay varias casas, es la Casa Palacio de los Condes de Garcinarro, que está construida a mediados del siglo XVI. Su fachada es del siglo XVIII y el escudo pertenece a don José Antonio de Parada Vidaurre de Mendoza Flores y Salcedo. Sabéis que estos ricachones nobles no se contentaban con ser Antonio Parado o Antonio Parada, tenían que tener un poco de prolegómenos. Y en su interior se hospedó el rey Felipe III en su visita a Huete en 1604. Otra casa palacio es la Casa Palacio de los Amoraga, construida en el siglo XVII, que presenta una de las más bellas portadas de Huete, con amplio frontón semicircular que cobija el escudo familiar sostenido por tenantes. En el interior encontramos un bello patio porticado. Es una casa rural, pero te ofrecen todo tipo de facilidades para que pases, te ven mirando y dicen, si quiere pasar, puede pasar al patio, gente muy simpática. En cuanto a otros elementos, está la Puerta de Medina, que es la única medieval que se ha conservado del recinto amurallado. Tiene forma acodada que era como hacían las puertas los árabes, y sus fachadas presentan sencillos y bellos arcos ojivales unidos por una bóveda. Probablemente fue construida a finales del siglo XII. La Puerta de Almazán, la puerta actual, fue construida al mismo tiempo que la Torre del Reloj, bajo plano de Fernando López, y presenta dos arcos de sillería unidos por una bóveda de aristas sobre la que está construida la antigua casa del corregidor. Una de los símbolos de elegancia también de esta villa es la Torre del Reloj,
que fue diseñada en 1795 por el arquitecto de la ciudad de Cuenca, Fernando López. En Cuenca hay también un reloj que es muy típico, y la ejecución de las obras fue encomendada a Francisco de Toledo, que terminó los trabajos en 1805. Conjuga, mejor dicho que conjunta, elementos del barroco tardío con otros del neoclasicismo. El Pósito Real, que su función era la de almacenar grano para prestar abajo a intereses o agricultores, la mayor parte del edificio actual fue construido en 1871, pero la portada corresponde al siglo XVII y presenta un escudo real flanqueado por 2 escudos de Huete. Interesante también está en las afueras, eso lo veis cuando se entra en el pueblo, la ermita de San Sebastián, que es un edificio actual que fue levantado en 1737, cuando se llevan a cabo las obras de remodelación del parque, y las obras corrieron a cargo del ayuntamiento, que fue su patrono y propietario. Y en este lugar de la ciudad fue donde la villa de Huete, los ciudadanos recibieron a Felipe III en 1604. Otra cosa que llama la atención es el pasadizo del Callejón del Moro, que se trata de una edificación de arquitectura popular realizada en el siglo XVII, con un pasadizo cubierto con techo de bovedillas, que no es sino el adarve o calle de ronda de la muralla, y ha sido recientemente restaurada. Queda muy bien, queda espectacular. Y luego también está la Puerta de Daroca y la muralla, porque Huete cuenta con 3 recintos amurallados. Se comenzó a construir en tiempos de Almutarrif, señor de Huete, como ya os conté, en el año 908, y de esta época se conserva un amplio paño hacia el norte de la muralla, con torreones cuadrados construidos en tapial. Esto es lo que os puedo decir así un poquito por encima de la ciudad de Huete, pero claro, en los alrededores tenemos Cuenca, que ya la hemos recorrido, que es una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con un interesante conjunto que está integrado en ese caprichoso paisaje, con edificios importantes, con arquitectura popular. Está también cerca Uclés, espectacular monasterio, que es la cabeza de la Orden de Santiago, levantado en los siglos XVI al XVIII, con la participación de Andrés de Vandelvira, de Enrique Degas, de Francisco de Luna, de Francisco de Mora, de Pedro de Rivera. La ciudad de Segóbriga, una de las ciudades romanas mejor conservadas de la península, ya que fue abandonada en la época musulmana, y con un buen centro de interpretación, teatro, anfiteatro, conjuntos de termas, foro interesantísimo. También está Garcinarro, que tiene una de las más elegantes iglesias de la provincia, diseñada por Pedro de Alvid, y dispone de 3 naves cubiertas por espectaculares bóvedas de treceletes, y la portada de los pies es obra de Fray Alberto de la Madre de Dios. Por la carretera que me trajo, pues como ya os dije, está Buendía, que tiene un conjunto urbano con bella iglesia y plaza mayor, y un entorno paisajístico con vistas sobre el pantano. De gran valor natural son la Ruta de las Caras y la ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, a las que se llega tras un paseo junto al río Guadiela. Interesante también Caracennilla, que es una pequeña población que cuenta con, que se hace parapente y una iglesia parroquial y una ermita construidas dentro de lo que fue el barroco académico del arquitecto Mateo López a finales del siglo XVIII, y Caracena, donde hay una ermita románica en la que sobresale la cabecera con una bella cornisa decorada por canecillos. Las fiestas de San Juan y las de Santa Quiteria son muy interesantes porque hay bailes y hay de todo tipo de loas, danzas, y se tienen como una de las danzas
más antiguas de lo que es la región. Te atienden muy bien, la verdad que en la oficina de turismo son encantadores. Hay varios museos que también son reseñables dentro de lo que es el casco urbano, el museo etnográfico, el museo de arte sacro y el museo de arte moderno. Estos están unidos dentro de lo que es la iglesia de la Merced, de los Mercedarios. El museo etnográfico, que reúne una colección de útiles relacionados con las labores artesanales de carácter tradicional, de lo que es la Alcarria conquense, porque aunque es Cuenca, eso es Alcarria, así como de la vida cotidiana y de celebraciones. Tiene una magnífica colección de muñecas antiguas. Y las muñecas me dan un poco de miedo, porque siempre pienso que van a cobrar vida, pero bueno, a los que os gusten estos temas podéis ver eso ahí. El Museo de Arte Moderno Florencio de la Fuente es de arte contemporáneo y de carácter internacional. Hay obras aunque os sorprenderán, de Picasso, de Dalí, de Corot, de Borés, de Villatoro, de Ortega, de Guayasamín, que están reunidas por el coleccionista y fundador del museo y que donó la colección a Huete y sirve como complemento a todos los periodos artísticos que almacena la ciudad. El Museo de Arte Sacro, que desarrollaré en próximos introitos, el Museo de la Fragua, que se encuentra en el mismo lugar a principios del siglo XX y que conserva por las estructuras y múltiples utensilios y herramientas. El Museo de Fotografía, que es la Fundación Antonio Pérez, con los fondos fotográficos suyos, con una valiosa colección de obras también de los mejores fotógrafos de nuestro país y otros de índole internacional. Y también hay un centro de interpretación de las fiestas de mayo, con todo lo que es pues la repografía o la fotografía de las danzas y las distintas vestimentas y máscaras que se emplean para las famosas botargas. También hay, o sea, esos mascarones histriónicos tan típicos. Y nos volvemos, claro, como no vamos a volver, nos volvemos a Santa María del Campo, que nos habíamos quedado en las capillas abiertas a la nave del Evangelio. Según avanzamos hacia los pies de la iglesia, en la nave del Evangelio encontraremos las capillas de la Dolorosa, del Santo Cristo, de Santa Catalina y de San Sebastián, construidas tardíamente al cerrar el último tramo por la desamortización de Mendizábal, de una de las salas del claustro por la que entraban a la iglesia las procesiones. La actual capilla de la Dolorosa, adosada, o mejor dicho, constituyendo una sola estancia con la antigua del Santísimo Cristo, conserva ménsulas con figuras de demonios tentadores de traza protogótica. El retablo, que acoge una imagen de la Virgen Dolorosa de vestir, es de principios del siglo XVII y fue traído de la iglesia de San Gil de Burgos, habiendo pertenecido con anterioridad al convento de San Francisco de la capital burgalesa. A su lado se encuentra la capilla del Santo Cristo, antiguamente dedicada a Santa Catalina, que aparece en la vidriera del óculo existente en dicha capilla, y tiene una efigie de ella en la portezuela del sagrario del altar. La capilla está construida hacia el año 1530 y se cubre con bóveda de crucería y con vados que apoyan en ménsulas con la imagen de los evangelistas. La portada es tardorrománica, que comunica con la iglesia, es la antigua puerta principal del templo, trasladada, como ya os voy relatando bastantes veces, aquí al comienzo de las obras de la torre. El retablo es barroco, de tipo salomónico, realizado hacia 1680 y está presidido por la talla de un Cristo crucificado del siglo XVI. Un delicado relieve muestra a Santa Catalina, como indicamos anteriormente, en la puerta del sagrario. Interesantísimo. Te lleva ahora a recorrer todo,
Hoy estas dos capillas forman un pequeño museo donde se exhiben las ropas litúrgicas muy abundantes y algunas de ellas de gran categoría artística. También hay un sagrario renacentista y un altorrelieve de la Ascensión trasladado de la ermita de dicho nombre, además de varias pinturas, esculturas y crucifijos. La última capilla de este lado del Evangelio, dedicada en otro tiempo a San Sebastián, es conocida también desde antiguo como la capilla de la Preceptoría. De reducidas proporciones acoge un retablo que es un verdadero popurrí de estilos que fue ensamblado en el siglo XVIII y al parecer fue como si dijéramos la fusión de de los retablos medio abandonados o medio destrozados de diversas ermitas. Consta el pequeño retablo de banco y un cuerpo de 3 calles separadas por columnas, terminando en un tímpano conchiforme como remote. En el banco encontramos una curiosa representación de la adoración de los Reyes Magos, acompañados de sus esposas. Los Reyes Magos estaban casados. Esto es una cosa, es una iconografía rara en el arte occidental. Y al lado la presentación en el templo, una imagen de la Virgen con el Niño en el siglo XV ocupa la hornacina central, flanqueada por 2 tablas góticas dedicadas a San Nicolás de Bari. Completan la decoración frisos con cabezas de angelitos, flameros y mascarones de coronamiento. Al limpiar las encaladas paredes nos encontramos con un fresco del siglo XVIII rematando el arco sepulcral, aprovechando para acoplar el precioso retablo descrito anteriormente. En otros 2 huecos de la misma capilla podemos contemplar otros 2 lienzos del siglo XVII con San Fabián y San Sebastián, obras del pintor burgalés Fray Diego de Leiva, que ocultaban 2 tablas góticas, las tablas góticas de San Nicolás de Bari. Otras obras interesantes es la Virgen de las 2 Caras del siglo XV, que es también muy, muy interesante. Entre las capillas abiertas a la nave de la epístola, al hacer testamento en el año 1568, el beneficiado de esta iglesia parroquial, don Francisco Hidalgo, que poco antes había levantado la capilla dedicada a San Bartolomé, en la nave derecha de la epístola, dispuso se construyera un retablo dedicado al santo titular, encargando la obra al mejor artista que hubiese en Burgos, Palencia o Valladolid. Sin embargo, sus testamentarios no hicieron el retablo hasta comienzos del siglo XVII. El testador pedía, pero los receptores del testamento como que preferían probablemente quedarse con los reales que invertir en el mandato del notario. Se trata de una obra clasicista compuesta de un banco, un cuerpo y el remate. Preside en el centro la imagen de San Bartolomé, flanqueado por San Francisco, San Lorenzo, San Roque y San Blas, y en el remate Cristo crucificado. Referente a la figura de San Bartolomé, el historiador Primitivo Arroyo, en su libro sobre Santa María del Campo, cuenta una curiosa anécdota sucedida durante una de las visitas del cardenal Fernando de la Fuente y Primo de Rivera, arzobispo de Burgos, y que tenía a San Bartolomé atada con una cadena a la figura del diablo, a la que por ser hembra, mujer, se le denominaba la diablesa, tan horrible y tan obscena que el cardenal mandó que fuera quemada o enterrada, cosa que se hizo en el claustro, porque debía ser absolutamente pavorosa y hoy hubiera sido un motivo de escándalo y de aberración. Además del sepulcro del fundador, se encuentran en esta capilla otros 2 arcos sepulcrales abiertos a la pared del muro sur, de parecidas características ambos sepulcros, flanqueados por pináculos que cobijan bajo arco o carpaniel adornado con pomos y rosetas y sobremontado por otro conopial que termina con frases increpatorias. Debajo se representan sendas escenas orladas con bolas de la Anunciación y del pecado original.
Ambas se refieren a la salvación y completan, por contraste, el inicio de la caída de Adán y Eva ante el árbol de la fruta prohibida, donde se encarna la serpiente con cabeza de mujer, y la reparación con la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen. Sobre los arcos descansan las estatuas de los yacentes, dos clérigos recostadas sobre doble almohadón y con un pequeño acólito a sus pies leyendo un libro. Son de finales del gótico y pueden fecharse en torno a 1500. En esta capilla hubo un cuadro de la Sagrada Familia que el licenciado Francisco Hidalgo había heredado de sus padres y donó a esta iglesia, siendo retirado por su deterioro. Hoy día, ya recuperado, lo podemos admirar en su lugar de origen, pudiendo ser datado en el siglo XVII. A continuación de esta capilla se abre la de San José, conocida como de San José de la Portería o San José el Viejo. El retablo fue encargado en 1622 al ensamblador Pedro de Achepersúa, colocándose en el lienzo de San José con el Niño, obra del pintor Diego de Leiva, que había sido donado por Pedro de Aparicio, clérigo y beneficiado de la Iglesia. En los netos o bases de las columnas aparecen otras dos pinturas de pequeño tamaño con la Conversión de San Pablo y otro de Santa Teresa de Jesús. En el remate con escultura de San Francisco de Asís, en el momento de recibir los estigmas, está sobre un fondo pintado. En esta misma capilla se han recopilado dos tablas flamencas de Santa Inés y Santa Polonia, dos cuadros de San Juan Bautista Niño y de la Dolorosa, y en el centro la famosa tabla de Pedro de Berruguete representando a Cristo resucitado y a la Dolorosa. Las obras de Pedro de Berruguete son las que dan las absolutamente excepcionales. Al final de la nave se encuentra el baptisterio, en una pequeña capilla construida a finales del siglo XV, y en el siglo XVI fue cortada en parte para levantar la torre. Conserva la bóveda de crucería, cuyos nervios se apoyan sobre unas ménsulas que representan a los evangelistas. Muy interesante, como estamos viendo, es un recorrido extenso cargado de arte. La sacristía se encuentra situado bajo el altar mayor y se accede desde la iglesia por una puerta situada a la derecha de la escalera, de esos escalones que dan acceso, subida al presbiterio, y está en el lado de la epístola. De planta rectangular se cubre con una bóveda de crucería. Preside la estancia un pequeño retablo de mediados del siglo XVII y a su lado se extienden las cajonerías de nogal del siglo XVII para guardar los objetos de culto de la iglesia. El armario es de madera de nogal sin policromar y se compone de una cajonería y del armario propiamente dicho, compuesto por 4 hojas rematadas con un arco escarzano y flanqueado por columnas estriadas. Las escenas representan en las puertas hacen alusión a la vida de la Virgen, el abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, el nacimiento de la Virgen, la presentación de la Virgen en el templo y la visitación, todas ellas talladas en la parte inferior, mientras que en la superior se representan la dormición de la Virgen y la Anunciación. En el centro, formado por los 2 tableros laterales, escenas de la Anunciación, y abriendo el armario en la parte superior, las hojas de las puertas se adornan con relieves de las virtudes cardinales, que están allí labradas, una labra formidable: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y las virtudes, esas son las cardinales, y las teologales son fe, esperanza y caridad, acompañadas y fundiéndolas la humildad con sus respectivos símbolos. Os imagináis un poco esta descripción somera que hago, pero necesaria y fácil de comprender. En el fondo del armario, 2 altos relieves con las cabezas de San Pedro y San Pablo, y el arco escarzano que remata el armario se adorna con multitud de pequeñas figuras en movidas posturas
entrelazadas con telas, filacterias y guirnaldas, decoración minuciosa que se repite en los frentes de la cajonería. Es espectacular, ¿eh? La obra denota su presencia a Simón de Bueras, escultor montañés afincado en Burgos y autor de la sillería de los legros de la Cartuja de Miraflores, la famosa cartuja burgalesa, con la que guarda una gran semejanza. Atesora este armario numerosas piezas de orfebrería y en la sacristía se guardan además algunas imágenes, la Virgen de la Toba y otras recogidas en los distintos retablos de iglesias desaparecidas. También queremos destacar 3 pequeñas imágenes con una extraordinaria iconografía, las 3 Marías que van a embalsamar el cuerpo de Jesús, también en ropas litúrgicas, libros y parte de los fondos de lo que en su día fue un importante archivo parroquial. La siguiente zona que vamos a visitar es el claustro. Por la nave del Evangelio, a los pies de la iglesia, se accede al claustro de estilo gótico construido a comienzos del siglo XV. La puerta de entrada con arco apuntado lleva decoración vegetal en el lado interior y la puerta de salida a la iglesia es del mismo estilo y se encuentra dentro de la capilla de la Dolorosa. Solo se conserva un arco ya que en el inferior fue rasgado para hacer el altar. Se conservan 3 galerías primitivas ya que por falta de espacio aprovecharon la nave del Evangelio para las procesiones. 2 de las galerías orientales fueron expropiadas por Mendizábal y aisladas por sendas paredes. Este recinto fue usado por el municipio junto a otros locales superiores y para tamizar, para acceder a los cuales hubo que derribar la bóveda, y los amplios ventanales del arco apuntado tamizan la luz a través de finas tracerías curvilíneas, dispuestas sobre maineles. Los capiteles que sujetan los nervios del arco presentan decoración vegetal igual a las ménsulas de los muros. Hemos hablado de las obras insignes de Santa María del Campo y lo siguiente que recorreremos son los grandes tesoros artísticos porque son importantes. Ya os digo, no está lejos de ninguna parte. Del norte, un poco más abajo de Burgos. De Madrid, cerca de Lerma, que son sitios donde merecen un recorrido. De la zona de Zaragoza se puede entrar por la zona de Calatayud y Daroca y desembocar en esa parte. Y siempre, pues desde Palencia, desde Valladolid, desde esos magníficos sitios, podéis encontraros con una iglesia absolutamente deslumbrante que es la de Santa María del Campo. Juan Carlos González, Historia con Sentido, un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.